vamos a hablar de un tema que se llama la trombosis de la circulación esplácnica. Mucho gusto, mi nombre es José David Puerta y yo soy residente de Medicina Vascular de la Universidad de Antioquia. Entonces, esta charla se va a desarrollar de acuerdo a unos casos clínicos. El primer caso clínico tenemos a Yasmín. Yasmín es una paciente de 30 años, ella no tiene antecedentes de importancia. Dentro de los antecedentes ginecológicos no ha tenido embarazos, no uso de ACOS, no ha tenido infecciones intraabdominales ni pélvicas. Ella consulta por un dolor abdominal periumbilical crónico de aproximadamente 6 meses. Le realizan unos estudios y unos paraclínicos donde detectan una elevación leve de la ALT y de la AST, unas bilirrubinas normales, una fosfatasa alcalina, un cuadro hemático y un perfil infeccioso negativo. Alguien en el abordaje del estudio del dolor abdominal le pidió una tomografía abdominal que mostró un trombo que ocupa completamente la vena porta, sin evidencia de cambios cirróticos del parénquima ni tampoco esplenomegalia. Por lo tanto, ¿cuál sería el abordaje de mi paciente o cuál sería el abordaje clínico a realizar? Entonces, para poder dar respuesta a esto, debemos recordar primero que toda la anatomía del lecho esplácnico. Vemos cómo la porta se origina de la vena esplénica. Esta recoge a la vena mesentérica inferior, luego, se junta con la mesentérica superior para formar el tronco principal de la porta. Tiene una porción extrahepática, luego a nivel intrahepático se bifurca en una rama derecha y en una rama izquierda. Cuando se ramifica, se va a anastomosar, con los vasos más distales, y estos vasos más distales o estos capilares venosos van a drenar hacia las venas hepáticas derechas e izquierdas e inclusive mediales, teniendo en cuenta que estas venas drenan a la vena cava y así entrar a la circulación central. Vamos a ver que la circulación esplenoportal contribuye aproximadamente al 75% del flujo sanguíneo del hígado. La trombosis del lecho esplácnico consta principalmente de la trombosis de la vena esplénica, la trombosis de la vena mesentérica, el síndrome de Budd-Chiari, y la de mayor prevalencia, donde hay mayores reportes, es la trombosis de la vena porta. Cuando miramos cómo es el comportamiento de la trombosis en estos lechos, encontramos que esta trombosis es una rara forma de tromboembolia venosa. Es 25 veces menos frecuente comparado, por ejemplo, con trombosis venosa profunda de miembros inferiores o embolia pulmonar, y más comúnmente ocurre, como ya mencionamos previamente, en la porta. En cuanto a la epidemiología, la incidencia general de la misma por géneros se ha descrito que es 1.73 en mujeres y 3.75 en hombres por 100.000 personas año. Aquí les traje, un estudio poblacional que se realizó en Suecia entre 1970 y entre 1982. Se obtuvieron 23.796 autopsias y se encontró más o menos una prevalencia del 1% de la trombosis venosa portal, siendo los pacientes cirróticos el 28% de este grupo, el cáncer hepatobiliar secundario un 44%, el cáncer hepatobiliar primario en un 23%, las infecciones intraabdominales o la enfermedad pélvica inflamatoria hasta el 10%, y los trastornos mieloproliferativos en un 3%, y no se documentó un factor predisponente en aproximadamente casi 15% de estas biopsias de estos pacientes. Y en los pacientes cirróticos se ha encontrado que la trombosis ocurre aproximadamente en 1% de los pacientes que tienen una hepatopatía compensada, y en los pacientes que se encuentran en lista de trasplante hepático hasta el 20% pueden llegarse a documentar una trombosis portal. Como vemos en este estudio se realizó en Bélgica y en Francia entre junio del 2020, entre junio del 2000 y marzo del 2006, con 1.243 pacientes que tenían cirrosis. Se les realizó un seguimiento de 47 meses y se encontró una trombosis venosa portal en 4.6% de los pacientes el primer año de seguimiento, y hasta el 10% de los pacientes se documentó trombosis portal a los 5 años de seguimiento. Hablando de los factores de riesgo, en este estudio se documentaron diferentes factores de riesgo, los cuales vamos a ver: la cirrosis, las neoplasias mieloproliferativas, el cáncer sólido,
las cirugías intraabdominales, los procesos inflamatorios y las terapias de reemplazo hormonal, que son los que más se han descrito. Pero cuando agrupamos los factores de riesgo, hasta la mitad de los factores de riesgo pueden ser agrupados principalmente los pacientes con cirrosis y pacientes con cáncer, que son los que presentan o los que están más asociados con trombosis portal. En menor proporción, los procesos intraabdominales infecciosos, quirúrgicos o inflamatorios, las trombofilias, y casi un cuarto de los pacientes no se documenta un factor predisponente de su trombosis. Hablando de cáncer y trombosis venosa, digamos, del lecho esplácnico, se ha documentado una asociación y una gran parte se diagnostican posterior a la trombosis, a trombosis de este lecho. En los primeros 3 meses del diagnóstico, hasta el 8% de los pacientes inclusive pueden ser diagnosticados con cáncer, y los cánceres que son más asociados con este tipo de trombosis son el cáncer hepático, el de páncreas y las neoplasias mieloproliferativas en una proporción de 0.7%. Un hallazgo importante es que casi el 75% de los pacientes con una neoplasia mieloproliferativa presentaron una trombosis portal. Cuando miramos cuál es la prevalencia de la trombosis del lecho esplenoportal, principalmente de la porta y el síndrome de Budd-Chiari, encontramos que es aproximadamente entre el 30 y el 40%. Una prevalencia, con una prevalencia, por ejemplo, los pacientes que tienen un JAK2 positivo entre un 27 a un 40%, y un dato interesante es que se han documentado mutaciones del JAK2 sin tener hallazgos de neoplasias mieloproliferativas casi entre el 15 al 17% de los pacientes. Hablando de la clasificación, existen diferentes métodos que se han intentado o diferentes formas para clasificar este tipo de trombosis. Está la aguda y la crónica, y con un tiempo cronológico de 6 meses, donde menor de 6 meses es aguda y mayor de 6 meses es crónica. El problema es que el problema está derivado es que muchas veces no vamos a conocer cuál es el evento índice o el evento cero, y muchos pacientes estas trombosis se van a encontrar de forma incidental, por lo tanto no vamos a determinar la cronología del mismo. También existe otro tipo de clasificación. Primero que todo, la del porcentaje de oclusión. Se divide en una oclusión parcial, cuando es, digamos, es completa, cuando está completamente ocluido, valga la redundancia; parcial, cuando hay una oclusión por encima del 50% del vaso; es mínima, cuando es menos del 50% del vaso; y una transformación cavernomatosa, cuando se documentan colaterales con cambios postrombóticos de la porta. Y según la respuesta al tratamiento, se divide entre una respuesta progresiva, si hay un incremento del tamaño a pesar de estar anticoagulado; si es estable, si no hay cambios, digamos, a pesar de estar anticoagulado; o, digamos, una respuesta que regresa, si hay una disminución del trombo con el manejo instaurado. Por último, hay una clasificación según la extensión, que es la clasificación de Yerdell, que es la que utilizan más los hepatólogos, y esta es una clasificación que consta de principalmente grado 1, el compromiso que vemos acá, menor del 50% de la porta; el grado 2, cuando hay un compromiso más del 50% de la porta; el grado 3 es cuando ya hay compromiso de la porta y la región proximal de la mesentérica superior; y el grado 4 es cuando un compromiso es plenoportal y que compromete principalmente toda o la gran mayoría de la mesentérica superior. Para hablar de la fisiopatología, debemos entender el comportamiento biológico de la coagulopatía por cirrosis, ¿cierto? Y vamos a ver que en condiciones normales hay un balance que se puede decir que es una homeostasis entre los factores anticoagulantes y procoagulantes. En el paciente cirrótico, a pesar de que puede haber una prolongación de los tiempos de coagulación, que digamos uno dice, bueno, que falsamente también lo hace pensar a uno que es una condición prohemorrágica, y esto tiene que ver, digamos, por la trombocitopenia, la función plaquetaria alterada y la disminución de la trombopoetina, la deficiencia de factores 2, 5, 7, 9, 10, 11, deficiencia de vitamina K, disfibrogenemia, niveles elevados del TPA, pero en estos pacientes se genera una compensación de los factores protrombóticos, como son la elevación del factor de von Willebrand, el factor 8, disminución de la proteína C y S, el factor 2 y bajos niveles del plasminógeno, alcanzando así un equilibrio hemostático. El problema es que este equilibrio hemostático es frágil y puede romperse fácilmente cuando
digamos, cuando se equipara o se va la balanza de un lado para otro, favoreciendo así sea la formación de trombos o digamos, la presencia de sangrado. Dentro de las manifestaciones clínicas vemos que son muy variadas, principalmente las del lecho esplácnico, pero más comúnmente se describe el dolor abdominal, la citis y el sangrado gastrointestinal, las varices esofágicas, las náuseas y los vómitos, pero incluso casi hasta el 20% de los pacientes son pacientes asintomáticos. Y derivado de esto, existen diferentes presentaciones clínicas que pueden tener estos pacientes. Entonces está la primera, son los pacientes asintomáticos que digamos que se encuentran en estudio de alguna otra patología y se documenta de forma incidental una trombosis de la vena porta. Está el otro escenario, es el paciente sintomático con un dolor abdominal principalmente crónico, intermitente, difuso, que podría ser, digamos, más o menos entre subagudo y crónico, y se empiezan a hacer estudios como el que le pasó a Yasmín y se encuentra una trombosis de la vena porta. Está el escenario de los pacientes cirróticos, el cual se evidencia un paciente con una descompensación de su hepatopatía crónica y en los estudios de la misma se documenta una trombosis portal. Y por último, digamos, afortunadamente menos común, menos del 2% de los casos, son los pacientes que se presentan con un abdomen agudo por un compromiso de la mesentérica superior, generando un cuadro de una isquemia intestinal aguda. Y este es, digamos, desafortunadamente es el cuadro más dramático con mortalidades o con tasas de mortalidad que se hablan más o menos entre el 50 a 70% de los casos. En cuanto al diagnóstico, existen diferentes modalidades, como vemos, digamos, en este cuadro, donde, digamos, traje las comparaciones de la misma. Encontramos que la ecografía de Doppler tiene una sensibilidad variable entre el 89 al 93% y una especificidad entre el 92 al 99%. Es la imagen de primera línea, está más disponible y, digamos, es digamos, la más económica. Luego está la tomografía con una sensibilidad del 90%, con una especificidad del 99% y ayuda a caracterizar otros hallazgos también diferentes a la trombosis, porque en la trombosis nos determina su extensión, pero también puede evidenciar, digamos, las características del parénquima, si hay masas asociadas, etc. También está la resonancia magnética con una sensibilidad entre el 90 al 100% y una especificidad entre el 98 al 99%. Es, digamos, una de las imágenes más precisas para identificar el fenómeno tromboembólico, y algo importante es que no hay exposición, digamos, a radiación, digamos, a radiación como si hay en la tomografía. En la ecografía Doppler se puede evidenciar, digamos, una disminución del flujo de la porta o ausencia de la misma, una imagen hiperecogénica o hipoecoica, si la cogemos en un momento muy agudo, que pueden corresponder, digamos, a un trombo intraluminal. Y en los casos donde hay trombosis venosa, una trombosis portal crónica, ya se documenta una transformación cavernomatosa, que es cuando hay esas múltiples colaterales asociadas que están al recorrido periportal, y algunas veces no se documenta la porta debido, digamos, como a los cambios postrombóticos con disminución del calibre de la misma. Por lo que, si se sospecha un paciente con una trombosis portal, ¿de qué se debería hacer en este caso? Uno puede, digamos, hacer un Doppler portal y determinar la probabilidad que tiene mi paciente a tener una trombosis portal. Entonces yo hago un Doppler y el Doppler me sale negativo y yo tengo una baja sospecha de trombosis portal, pues digamos uno podría teóricamente excluir la trombosis portal. Pero en caso de que el Doppler no me muestre trombosis portal y yo tenga una alta sospecha clínica, aquí me acompañaría yo de un examen adicional como una tomografía o una resonancia, y si yo tengo un Doppler positivo para trombosis portal y en el caso de, digamos, que no se logre caracterizar bien la misma, se pueden hacer, digamos, imágenes de extensión, sea una tomografía o una resonancia, donde me permita mirar otros hallazgos adicionales como cómo está la extensión de la trombosis, la circulación intestinal, si hay esplenomegalia asociada, si hay patología hepática o cambios del parénquima o alteraciones de estructuras adyacentes que me pudieran, digamos, brindar más información sobre esta trombosis. En el abordaje del paciente que
digamos, de pacientes con un nuevo diagnóstico de trombosis portal debe incluir una pregunta importante en el momento del diagnóstico, es la identificación de los factores de riesgo subyacentes que me llevaron a la trombosis. La determinación de una causa subyacente de esta, digamos, de esta trombosis va a requerir una historia clínica detallada, un examen físico, pruebas de laboratorio y estudios de imágenes, ¿cierto? La evaluación de la trombosis, de la trombosis también debe incluir los eventos provocadores y como vemos acá, por ejemplo, si el paciente tuvo una cirugía intraabdominal, un traumatismo o infecciones, ¿cierto? En cuanto a las cirugías, las tasas van a variar dependiendo del riesgo de trombosis. Digamos, se ha descrito que la trombosis portal en cirugías bariátricas es menos del 1%, pero en esplectomías se ha descrito hasta el 17%, digamos que se generan trombosis portales secundarias. La aparición de síntomas como dolor o distensión abdominal, náuseas o vómitos en los días o semanas posteriores a un traumatismo o una cirugía nos haría, digamos, generar un aumento en la sospecha de la misma dentro de los diagnósticos diferenciales y, como lo mencionamos previamente, la cirrosis es uno de los factores de riesgo más asociados con la trombosis del lecho espláncnico, por lo que siempre se debería descartar en este escenario donde no se encuentre un factor de riesgo provocador claro, teniendo en cuenta que los factores de riesgo de cirrosis, incluido consumo de alcohol, antecedentes familiares, enfermedad hepática o hemocromatosis, pero hay veces que no encontraremos ninguno de esos factores de riesgo y por lo tanto, digamos, tendríamos que tener en cuenta o la alta sospecha de la misma para buscarlo. En cuanto a los estudios, digamos, en qué pacientes yo debería hacer estudios adicionales o estudiar patologías protrombóticas. Primero, en caso de no documentar un factor provocador mayor, por ejemplo, pacientes con hepatomegalia, con trombocitosis, con policitemia, con anemia hemolítica, con una visitopenia, ¿y qué se debería pedir? Digamos, mutaciones del JAK2 en búsqueda, por ejemplo, de neoplasias mieloproliferativas, y en caso de tener, digamos, un JAK2 y yo sigo sospechando una neoplasia mieloproliferativa, yo podía pedir la mutación del CAL-R. También pedir dependiendo del contexto, también uno puede pedir el perfil de SAP, y en casos donde se tenga, por ejemplo, una anemia hemolítica, citopenias, hepatoesplenomegalia de causa no clara, pedir una citometría de flujo para HPN. Los test de trombofilias en realidad no se recomienda realizar, ya que, digamos, su asociación es extremadamente rara, y en el contexto de una trombosis aguda se podría encontrar una proteína C o una antitrombina 3 bajos por el consumo mismo per se de los factores de la coagulación en un evento trombótico, y en pacientes, por ejemplo, que tengan una patopatía crónica pueden tener estos niveles bajos sin necesariamente tener estudios de trombofilia, tener una trombofilia asociada. Retomando el caso, a Yasmín le realizaron estudios y se le encontró un anticoagulante lúpico con un ratio de 1.7 y una antibeta-2 glicoproteína IgM por encima de 80. Se repitió las 12 semanas, teniendo en cuenta que la persistencia positiva de estos anticuerpos, por lo que se hizo un diagnóstico de SAP y se le dio manejo con warfarina. Vamos a ir al segundo caso. Tenemos a Gilberto, de 48 años. Gilberto es un paciente con antecedentes de cirrosis por una hepatitis C. Digamos, previamente estaba clasificado como un Child-Pugh B. Consulta porque viene presentando un dolor abdominal, náuseas y vómito, ¿cierto? Se tomaron paraclínicos iniciales donde se documentó una leve elevación de la LT, de la ST, de la bilirrubina total y una leve hipoalbuminemia, con un tiempo levemente elevado, con un TP levemente elevado. Los leucocitos están bien, una hemoglobina, digamos, levemente elevado, leve a moderada, y una trombocitopenia. Las imágenes mostraron una trombosis aguda parcialmente oclusiva de la porta y la vena mesentérica superior. El vaso medía 14 centímetros y se le realizó una endoscopia digestiva superior que mostró varices grado 1 y el paciente no había tenido sangrados gastrointestinales previos. Entonces, ¿qué manejo debería recibir mi paciente? ¿Cierto? Y el objetivo en estos escenarios es siempre mirar la pertinencia de la anticoagulación, buscando que la recanalización, evitando las complicaciones también derivadas de la trombosis, y las consideraciones que uno debe tener, siempre debe corregir las potenciales causas de sangrado antes de iniciar el manejo anticoagulante, tener en cuenta que las poblaciones que tienen, este tipo de patologías principalmente van a ser heterogéneas, por lo tanto el tratamiento puede variar y la evidencia consta principalmente de estudios observacionales.
Por lo tanto, nos preguntamos cuáles son las ventajas de dar anticoagulación en este grupo de pacientes. Acá les traigo un metaanálisis de pacientes con trombosis de la vena porta. Principalmente eran pacientes cirróticos. Se incluyeron 16 estudios, más o menos eran casi 1.500 pacientes. Y lo que se encontró fue que dar anticoagulación se asoció con mejoría de la trombosis. Digamos, es un desenlace esperado, así como cuando uno da anticoagulación en la mayoría de las trombosis. También se asoció con una mejoría en la recanalización frente a los pacientes que no recibieron anticoagulación, una disminución de la progresión de la trombosis y sin diferencias en cuanto al sangrado si miramos, digamos, comparado al grupo donde no se dio anticoagulación. En cuanto a la supervivencia, vemos este metaanálisis, el cual buscaba evaluar el efecto de la anticoagulación sobre la mortalidad por todas las causas en pacientes que tenían cirrosis y trombosis de la vena porta. Aquí se recogieron estudios de cirrosis y trombosis venosa portal hasta el junio del 2020. Se seleccionaron 5 estudios y participaron, pues digamos, estuvieron ahí 500 pacientes y evaluaron dar anticoagulación versus no dar anticoagulación y el desenlace primario fue mortalidad por todas las causas. De esos, 205 pacientes, o sea, el 41%, recibieron anticoagulación y 295 no recibieron anticoagulación. ¿Y qué se encontró? Que la anticoagulación redujo la mortalidad por todas las causas, como vemos, digamos, en la gráfica y en el estimado puntual, con un HR ajustado de 0.59, siendo estadísticamente significativo independientemente de la gravedad de la trombosis y de la recanalización. Y por lo tanto, tenemos claro que a esos pacientes hay que darles anticoagulación, pero ¿cuál anticoagulante y qué tipo de anticoagulante debería utilizar? Si miramos los estudios pivotales de los DOACs, en estos estudios se tenía como criterios de exclusión pacientes que tuvieran disfunción hepática o una AST por encima de 2 veces o una enfermedad hepática de base, ¿cierto? Pero se empezaron a dar cuenta en diferentes reportes, series de casos y estudios observacionales que los DOAC eran igual de seguros que la warfarina y la heparina de bajo peso molecular y su eficacia parecía ser mejor que estos anticoagulantes en cuanto a la resolución del trombo. Por lo tanto, ha salido una evidencia variable que compara los DOAC con warfarina. Este es un metaanálisis de 16 estudios con 648 pacientes que se les dio DOAC, encontrando que los DOAC mejoraban la recanalización parcial y la recanalización total. Hubo menos recurrencia con los DOAC comparado con los antagonistas de la vitamina K y menos mortalidad utilizando los DOAC con los antagonistas de la vitamina K. Este es otro metaanálisis que quería evaluar la eficacia y la seguridad de los DOAC en trombosis venosa esplácnica. En este grupo incluyeron pacientes mayores de 18 años, donde comparan los DOAC versus otros anticoagulantes con desenlaces que los dividieron en pacientes cirróticos versus no cirróticos y que querían mirar la recanalización completa, un sangrado mayor, la mortalidad, la extensión de la trombosis venosa y la recurrencia de la misma. Acá se obtuvieron 9 estudios, de esos 6 comparaban con antagonistas de la vitamina K, 6 con heparinas de bajo peso molecular y en 4 estudios los comparaban con no anticoagulares, ¿cierto? ¿Qué encontraron? En los pacientes no cirróticos hubo mayor recanalización y menor sangrado con los DOAC versus con los antagonistas de la vitamina K y llamativamente con la heparina de bajo peso molecular, sin diferencia en la recanalización cuando se comparaba los DOAC versus la heparina de bajo peso molecular. En los pacientes cirróticos no hubo diferencia en cuanto a la recanalización cuando yo doy DOAC versus antagonistas de la vitamina K versus la heparina de bajo peso molecular y no hubo diferencia en cuanto a sangrado cuando se comparó los DOAC con los otros anticoagulantes, tampoco hubo diferencias en mortalidad. Hubo un menor riesgo de extensión de la trombosis cuando se comparaban los DOAC versus los antagonistas de la vitamina K, por lo que este metaanálisis concluye que en pacientes no cirróticos la anticoagulación con DOAC parece ser más eficaz que los antagonistas de la vitamina K y la heparina de bajo peso molecular, y en pacientes con cirrosis pacientes con cirróticos anticoagulados con DOAC es más eficaz que los antagonistas de la vitamina K, sin diferencia en cuanto a sangrado. Además, pacientes con alto riesgo de sangrado es muy importante individualizar caso por caso.
Acá les traigo un estudio que me pareció interesante sobre el uso de rivaroxaban en pacientes no cirróticos que tuvieron una trombosis portal. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia y la seguridad de rivaroxaban a 15 miligramos día en la prevención de trombosis recurrente y sangrado asociado a hipertensión portal en pacientes con trombosis venosa portal no cirrótica, que en estos pacientes no se identificaban factores de riesgo trombóticos mayores. Esto fue un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado y controlado que se realizó en 8 centros de Francia. La población en total fueron 111 pacientes con una trombosis venosa portal reciente o que tenían una trombosis venosa portal crónica no cirrótica y que haya transcurrido más de 6 meses, si se tuvo una trombosis portal reciente, que hayan ocurrido más de 6 meses luego de este evento. Los criterios de inclusión fueron un diagnóstico de trombosis venosa portal crónica, incluyendo, digamos, transformación cavernomatosa, sin factores de riesgo trombóticos mayores, como por ejemplo que no tuvieran una neoplasia mieloproliferativa o un síndrome antifosfolípido, entre otros. Y los criterios de exclusión eran pacientes que tenían cirrosis, hepatocarcinoma, antecedentes de un infarto mesentérico con resección intestinal, antecedente de trombosis venosa profunda sin una causa identificada. Y el grupo de tratamiento se dio 55 pacientes recibieron rivaroxaban 15 miligramos día y el grupo control 56 pacientes no recibieron anticoagulación. Se hizo más o menos una duración del seguimiento en la primera fase de 11 meses y hasta 30 meses se le hizo completamente el seguimiento, ¿cierto? ¿Y qué querían evaluar ellos? La supervivencia libre de eventos trombóticos, o sea, que no haya tenido una recurrencia trombótica, ¿cierto? Sea sintomática o asintomática en un periodo de 2 años. En cuanto al desenlace primario, vamos a ver que la tasa de trombosis fue de 0 para el grupo de rivaroxaban y 19 eventos por 100 personas año para el grupo que no se le daba anticoagulación. Y los eventos trombóticos en el grupo sin anticoagulación fueron 10 pacientes presentaron trombosis, 4 de esos en el lecho esplácnico, 3 de miembros inferiores y 3 embolias pulmonares. Y los eventos trombóticos en el grupo de rivaroxaban no hubo ningún paciente tuvo trombosis. En cuanto al desenlace de seguridad, que era sangrado, hubo sangrado mayor en 2 pacientes en el grupo de rivaroxaban y 1 en el paciente en el grupo sin anticoagulación. El sangrado menor fueron 47 eventos en el grupo de rivaroxaban y 4 en el grupo sin anticoagulación, siendo más frecuente la gingivorragia, la epistaxis y el sangrado rectal. Hubo 3 sangrados por Hubo 3 sangrados por hipertensión portal en los DOAC y 1 sin anticoagulación, sin diferencia estadística, y no hubo muertes durante el estudio. Y algo que encontraron también en este estudio fue que un hallazgo importante es que los niveles de dímero D por encima de 500 luego de un mes de suspender la anticoagulación se asoció con un riesgo de 7.78 veces mayor, digamos, con riesgo de recurrencia comparado con un dímero D menor de 500. Entonces, lo que concluyen en este estudio es que los pacientes que tengan una trombosis portal sin factor predisponente mayor, que tengan un bajo riesgo de sangrado, se recomendaría dar rivaroxaban 15 miligramos al día, siempre haciéndole seguimiento para disminuir la recurrencia. Y en caso de que yo quiera suspenderle la anticoagulación, digamos, uno debería medir el dímero D al mes y determinar si tiene un dímero D mayor de 500, reiniciar la anticoagulación por el alto riesgo de recurrencia trombótica que tiene. Recordar que en los pacientes con cirrosis con Child-Pugh va a depender, digamos, el uso de diferentes DOACs. Entonces, por ejemplo, pacientes con Child-Pugh A, los pacientes pueden utilizar los DOAC, digamos, con precaución, pero se deben utilizar, pues se pueden utilizar. Con Child-Pugh B, el rivaroxaban no se debería utilizar, y Child-Pugh C, realmente ningún DOAC, digamos, estaría indicado. Además, se debe tener en cuenta en estos pacientes el riesgo de sangrado asociado con el uso de anticoagulación en general, y digamos, este semáforo fue creado hablando de los DOAC, pero uno siempre debe tener, digamos, la consideración del riesgo de sangrado. Por lo que, digamos, se han utilizado diferentes estrategias. Vuelvo y repito, este es un semáforo que me pareció muy interesante, y digamos, el color rojo están los pacientes donde los DOAC estarían contraindicados, hablando de los pacientes con una disfunción hepática
grave, o sea, un Child-Pugh C, los pacientes con enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular menor de 15, una trombocitopenia menor de 50.000. El color amarillo se debe tener ciertas consideraciones en este tipo de pacientes, por ejemplo, pacientes con una neoplasia gastrointestinal luminal, por el alto riesgo de sangrado asociado con los DOAC, la pobre absorción de los mismos en los pacientes con una isquemia intestinal secundaria a trombosis, donde posterior a estabilización de la trombosis pueden tener un riesgo de malabsorción asociada secundaria, y en pacientes, digamos, con transformación cavernomatosa, trombosis venosa portal crónica, se debe realizar, digamos, una valoración individual y determinar el riesgo trombótico y de sangrado. También pacientes que tienen varices esofágicas no tienen contraindicación para anticoagulación, pero se debe garantizar siempre y cuando la hemostasia con manejo endoscópico y o farmacológico para evitar el sangrado. Y por último están los pacientes que no tienen ninguna contraindicación para el uso del DOAC, el cual sería el escenario más seguro para el uso de los mismos. Si vemos las últimas guías de anticoagulación en pacientes con trombosis portal y cirrosis, que fueron publicadas en febrero del 2024, ellos dan las siguientes recomendaciones. Primero, la anticoagulación para todos los pacientes con cirrosis y trombosis venosa portal sintomática debe durar mínimo 6 meses o al menos 6 meses. Ellos sugieren que la anticoagulación para todos los pacientes con cirrosis y trombosis venosa portal asintomática se debería dar principalmente si se documenta una progresión durante mínimo 6 meses. Ellos recomiendan continuar la anticoagulación prolongada para todos los pacientes con cirrosis y trombosis venosa portal que sean candidatos a trasplante hepático, a menos que los pacientes tengan una contraindicación, digamos, para la anticoagulación dada principalmente por sangrado. La anticoagulación puede considerarse en pacientes con cirrosis y trombosis venosa portal asintomática, que no sean candidatos para trasplante según sea el caso, en particular ya que la anticoagulación, como lo vimos previamente, está asociada con un beneficio en la supervivencia. Evaluar la presencia de varices y garantizar siempre el tratamiento de las mismas antes de iniciar la terapia anticoagulante, y esto es, digamos, esto es uno de los puntos importantes que trae la guía. Además, sugieren el uso de los DOAC o heparina de bajo peso molecular con o sin puente con antagonista de la vitamina K para los pacientes que tengan un Child-Pugh A o B, y sugieren heparina de bajo peso molecular sola o como puente con antagonistas de la vitamina K, siempre y cuando tengan un INR basal normal para esos pacientes con Child-Pugh C, teniendo en cuenta que esto es un reto porque, digamos, la mayoría de los pacientes con Child-Pugh C pueden tener tiempos de coagulación alterados, pero si el paciente es un Child-Pugh C que tiene tiempos basales normales y uno ve en el seguimiento que es normal, pues ellos recomiendan que se podría dar antagonistas de la vitamina K. Por lo tanto, para sintetizar, luego de tener una trombosis portal, se debe determinar si estamos frente a un evento trombótico agudo y en este punto debemos valorar si es provocada o no. Y en caso de ser provocada, la anticoagulación debe ser mínimo por 3 a 6 meses, y en caso de que no sea provocada, determinar una anticoagulación prolongada si fue un factor de riesgo no identificado, o el paciente va a ser llevado a un trasplante, o dependiendo del grado de la extensión y el compromiso de la extensión, o si hay condiciones protrombóticas asociadas. Por otro lado, si tengo una trombosis venosa, una trombosis portal crónica, perdón, se debe determinar si se da anticoagulación para disminuir la recurrencia o la progresión de la misma. En ese escenario se debe valorar siempre también tanto el riesgo de trombótico como el riesgo de sangrado del paciente. Entonces, en estos dos escenarios, vuelvo y repito, siempre se debe evaluar el riesgo de sangrado, ya que si es alto, se debe discutir con el paciente los riesgos y los beneficios de la anticoagulación. Además, en pacientes con cirrosis se debe contar siempre con una endoscopia digestiva superior previa al inicio de la anticoagulación para poder así tratar si tiene varices esofágicas, realizar el tratamiento mismo para evitar el sangrado. Entonces, la resolución del caso, vemos nuevamente a Gilberto, recordar que tenía un Child-Pugh B, no requirió manejo para sus varices esofágicas porque eran unas varices grado 1, sin alto riesgo de sangrado. Durante la hospitalización se dio heparina de bajo peso molecular, y al egreso se dejó con apixaban 5 miligramos cada 12 horas. Se encontró un factor predisponente y precipitante también que fue que tenía una presencia de carga viral de la hepatitis C, por lo tanto se consideró dar un manejo anticoagulante de forma indefinida mientras se definía esta parte de su infección. Perdón.
En cuanto a otras intervenciones que se han descrito en este tipo de pacientes, por ejemplo, trombolisis o realización de TIPS, principalmente ¿en qué pacientes? En pacientes que presenten un escenario muy dramático, como pacientes con isquemia intestinal aguda o pacientes con una trombosis portal aguda, con una hipertensión portal aguda secundaria. También se recomienda, digamos, realizar, por ejemplo, una recanalización portal con TIPS, una recalación portal, perdón, más tips en pacientes candidatos a trasplante hepático, donde la trombosis venosa portal puede dificultar, digamos, la anastomosis a la hora del procedimiento, y la recanalización portal más tips en pacientes con trombosis venosa portal crónica, con sangrado recurrente o asitis refractaria, teniendo en cuenta, obviamente, que esto va a mejorar la hipertensión portal, pero puede favorecer más la encefalopatía hepática. En cuanto al seguimiento de los pacientes, la imagen en pacientes estables debería repetirse más o menos entre 6 a 12 meses luego del evento índice. Si el paciente por X o Y razón no puede recibir anticoagulación y si el paciente, por ejemplo, es de alto riesgo trombótico o tiene un riesgo de progresión de la trombosis, esto se debería hacer, digamos, un seguimiento a las 4 a 6 semanas. O en caso de que el paciente presente un empeoramiento de los signos de hipertensión portal, un deterioro del perfil hepático, la imagen debería realizarse de forma inmediata para determinar si requiere, digamos, alguna intervención adicional. Por último, y para concluir, la trombosis del lecho esplénico es una entidad poco frecuente. Hasta el 50% de los casos van a corresponder a pacientes con cirrosis o con cáncer. La anticoagulación es el manejo de elección en este tipo de pacientes y los DOACs son seguros y eficaces tanto en pacientes cirróticos como no cirróticos, aunque la evidencia es limitada en estudios observacionales, pero ya hemos visto que están empezando a sacar RCTs como el que vimos de Rivaroxaban en pacientes no cirróticos. Hay que corregir primero las fuentes de sangrado antes de anticoagular para evitar y precipitar digamos, como el sangrado, en este caso gastrointestinal, y la prolongación de la anticoagulación va a depender mucho de la causa, por lo tanto siempre debemos determinar el riesgo trombótico y de sangrado de nuestros pacientes. Y esto era todo lo que traía el día de hoy, profe. Gracias, José. José, una pregunta. Un caso que a veces le llega a uno, tanto al hospital como a la consulta, un paciente X que hace un dolor abdominal de cualquier origen no específico y le pide una tomografía por cualquier razón para aclarar la causa del dolor abdominal y se encuentran una degeneración carnomatosa de la porta, de la cual no se sabía nada en el paciente no, sin antecedente de haber tenido trombosis portal. Eh, y entonces le llaman a uno para saber si ese paciente hay que anticoagularlo o no hay que anticoagularlo. ¿Cómo se debe abordar ese tema? Claro, profe, entonces lo primero que se debe hacer en este caso, pues sería indagar si tuvo algún factor precipitante previo que uno pudiera determinar, por ejemplo, si tuvo una infección intraabdominal, una pancreatitis, etcétera, etcétera, previamente que pudiera estar asociado con la trombosis portal. Entonces, primero es determinar si tiene un factor precipitante o predisponente o no. Si el paciente lo tiene, pues teóricamente uno podría determinar que esta trombosis fue asociada a esto y pues en su momento agudo ya pasó y pues digamos no debería requerir ningún tratamiento. Pero si está el escenario que el paciente no tenga ningún factor predisponente ni precipitante previo conocido y aquí es en este punto donde uno debe valorar por ejemplo, el riesgo trombótico del paciente. Entonces, por el riesgo trombótico, el riesgo de sangrado. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene un alto riesgo trombótico por alguna condición de base, pues lo ideal sería, digamos, anticoagularlo. Pero si el paciente no tiene un alto riesgo trombótico, yo puedo tomar dos decisiones. Una, como por ejemplo les mostré en el estudio ahorita, si el paciente no es cirrótico, uno podría dar Rivaroxaban, en este caso, pues por ejemplo un DOAC, o en otro escenario yo podría hacerle seguimiento periódico y, digamos, determinar si a lo largo del tiempo se documenta, digamos, como un factor predisponente, porque como yo les mostré previamente, más o menos casi del 15 al 17% de los pacientes en el seguimiento del tiempo pueden, digamos, presentar o mostrar cuál fue la causa, principalmente hablando por ejemplo, de neoplasias mieloproliferativas. Pero, profe, pues en general sería así. Pues, digamos, habría que abordar esto dependiendo del riesgo trombótico del paciente y el sangrado. Yo diría, José, que sí hay que buscar el factor de riesgo, ¿cierto? Porque tú mencionaste algunos factores de riesgo transitorios, que en ese caso, es decir, este paciente, cuando un niño nos averiguamos que le hicieron una
transfusión de plasma por el cordón umbilical o alguna cosa, probablemente fue esa la causa, ¿cierto? O tuvo un tema transabdominal, una cirugía, una infección, probablemente fue la causa. Pero lo más importante, diría yo, es tratar de establecer si el paciente es cirrótico o no, o tiene algún cáncer, ya sea en cavidad abdominal en otra parte, que le explique esa trombosis, porque esos son los casos en los que yo diría que vale la pena continuar la anticoagulación porque cambia el pronóstico, como tú mencionaste en la conferencia, ¿cierto? Pero si el paciente no tiene un factor de riesgo claro, ya lo que estamos es ante una degeneración cavernomatosa de la porta, a mi modo de ver, lo que hay que manejar es la hipertensión portal y no enfocarnos en una anticoagulación, que ni siquiera vamos a saber qué fue lo que pasó ahí. Cierto, muy bien. Eh, Creo que hay una pregunta del chat, o no sé si alguien de los invitados quiere participar. Creo que Luis Carlos tiene la mano levantada, adelante. Hola, profe, muy buenos días. Buenos días, Hola Luis, profe. te escuchamos, sí, te escuchamos. Mira, excelente charla. Yo quería hacer una pregunta concreta. El paciente cirrótico que es candidato a trasplante con trombosis asociada, ¿cuál es el manejo peritrasplante? Porque, por ejemplo, si está con antagonistas de la vitamina K, eso, ¿cómo se maneja ese periplo peritrasplante de estos pacientes? Gracias. Profe, claro, en cuanto a la anticoagulación, digamos, en este escenario ya cambiaría un poco y es porque obviamente este tipo de pacientes está supeditado a que si llega el trasplante es una intervención de forma emergente. Por lo tanto, en este grupo de pacientes, la mayoría de las veces se recomienda, por ejemplo, dejar con antagonistas de la vitamina K o con heparina de bajo peso molecular, digamos, principalmente dado porque los antagonistas de la vitamina K favorecen y digamos, tienen reversor. Entonces, debido a que en el periprocedimiento se requiere revertir la anticoagulación para hacer el procedimiento de trasplante, en este escenario, pues, en particular, ya serían los antagonistas de la vitamina K los que tienen, digamos, como un poco, digamos, tienen más preponderancia a la hora de utilizarse en estos pacientes. ¿Alguien más tiene algún comentario? Andrea. Hola José, muchas gracias. Súper completa la charla. Yo creo que tocaste pues como los temas más importantes. Eh, yo creo que con este tema pues hay como varias cosas que de igual forma nos dejan como un poquito cojos, entre comillas. Una de ellas, lo que dice el doctor Arrieta, pues cuando encontró uno de esos hallazgos como medianamente incidentales y que uno no sabe pues como muy bien cómo enfocarlos. Y la otra es cuando definitivamente sí los pacientes llegan con un dolor abdominal, le hacen una imagen y tienen una trombosis aguda de la porta en un hígado no cirrótico. Tú haces todas las búsquedas de absolutamente todo, no hay factores provocadores transitorios claros, o sea, absolutamente nada y no encuentras nada. O sea, estamos ante una trombosis sin un factor provocador claro. Eso porque, digamos que es un reto porque finalmente es una trombosis de un sitio inusual. Eh, y pues el cuánto tiempo se tienen que tener anticoagulados esos pacientes no está muy claro. O sea, si la terapia extendida, digamos que sigue siendo ahí como un bache todavía en cuanto a duración en el escenario de trombosis de miembros inferiores, pues en estos escenarios de trombosis de lechos inusuales muchísimo más. Incluso pues los estudios de extensión de anticoagulación en esto no existen, son estudios que van a seguimientos a un año, entonces uno no sabe bien cuánto tiempo dejar anticoagulado a los pacientes y obviamente pues la decisión termina estando muy también según el riesgo de sangrado, pero de igual manera muchas veces son pacientes jóvenes y que pues no tienen nada más y no quieren como seguir anticoagulados, entonces eso sigue siendo también pues, una información que no es la más certera en los estudios y que no sabemos cuánto tiempo se tiene que anticoagular. Y lo otro, tener en cuenta como ciertos escenarios súper puntuales en los que se ha visto una relación con trombosis de la aorta, es específicamente los pacientes con bypass gástricos. Esos pacientes pueden tener como complicación, y son cirugías que ni siquiera son cirugías abiertas, que no se hizo ninguna manipulación ni nada, les hacen el bypass gástrico
y por el bypass gástrico, después en el posoperatorio hacen trombosis de la aorta y está reportado como una de las complicaciones del bypass gástrico. Entonces también tener como súper en cuenta esos pacientes que no vienen con una buena evolución después de los bypass, pues mirar que no sea que hayan hecho una trombosis ahí aguda de la aorta, que sí está pues como reportada asociada al posoperatorio de estos pacientes. En cuanto al tipo de anticoagulación, pues cada vez tenemos más escenarios en los que los DOAC empiezan a coger un poquito más de fuerza, pero yo sí quiero hacer ahí como también la anotación de no tener ninguna prisa para el inicio de la anticoagulación con orales en estos pacientes, porque pasa mucho que son pacientes, por ejemplo, cirróticos, que tienen hipertensión portal, pues tienen varices esofágicas, toca hacerles ligaduras hasta erradicar, pues digamos como las varices esofágicas, porque son unas varices esofágicas de muy alto riesgo de sangrado, y si ponemos a estos pacientes de forma temprana con anticoagulantes directos, se enreda un poquitico la realización de estos procedimientos porque los gastroenterólogos le tienen un poco de temor al uso, pues como a la realización de estudios endoscópicos cuando el paciente está con anticoagulantes directos. Entonces, si por el momento, pues si al inicio de todo, se tienen que dejar los pacientes con heparinas de bajo peso molecular, mientras que se hace lo que se tenga que hacer para minimizar el riesgo de sangrar en esos pacientes, pues no hay ninguna prisa del inicio de los anticoagulantes directos a largo plazo. Entonces también pues como tener en cuenta que al inicio de la terapia de estos pacientes muchas veces no vamos a tener cómo empezar de entrada el anticoagulante pues oral, que sería pues el indicado como a largo plazo, sino que hacerlo como con calma, y más que esos pacientes empiezan con trombocitopenia, empiezan con todas estas otras complicaciones que nos confieren un alto riesgo de sangrado, o están con ascitis y empiezan con que tienen que hacerles paracentesis. Entonces con toda la calma del caso se empiezan los anticoagulantes directos cuando el paciente está en el mejor escenario. De forma temprana, pues no hay prisa con dejarlos con heparinas de bajo peso molecular. ¿Alguien más tenía algún comentario? Rafa. José, buen día. Muy buena la presentación. Ve, está muy claro que los pacientes en cualquier contexto, si es contexto, pues independientemente de la causa, si se diagnostica la trombosis en el contexto agudo, pues la indicación de tratamiento es completamente clara, ¿cierto? Pero digamos, hay una situación en la que recordemos que el 28% de los pacientes que vemos son cirróticos, y muchos de estos pacientes los encontramos ya con signos de cirrosis crónica del aporte. Es plausible pensar que como el factor provocador es la cirrosis, y obviamente el paciente va a tener riesgo de hacer más trombosis con más hipertensión portal o incluso extensión a la mesentérica superior con sufrimiento intestinal, pues uno está más inclinado hacia la anticoagulación, pero estos pacientes también son de muy alto riesgo de sangrado. La pregunta es muy puntual y es, uno, ¿la anticoagulación es para todos los pacientes que uno identifica una trombosis crónica de la aorta en el contexto de cirrosis? O dos, ¿cuáles son los factores que te llevarían, o cuáles serían las estrategias que tú dirías para seleccionar mejor a los pacientes que sí se benefician de anticoagulación en este contexto, teniendo en cuenta su alto riesgo de sangrado? Profe, bueno, ese es el escenario, digamos, es un escenario un poco más complejo. Pues, digamos, cuando uno revisa en todas las, digamos, las últimas recomendaciones, por ejemplo, el ISTH, digamos, las guías del 2022 publicadas por Hepatology, ellos dicen, digamos, anticoagule a los pacientes con trombosis portal, ¿cierto? Y ellos hablan, cuando usted tiene una trombosis portal crónica, usted debe, digamos, llenarse de motivos para sí anticoagular o para no anticoagular. ¿Por qué? Porque obviamente estos pacientes, por su alto riesgo de sangrado, digamos, están supeditados a esto, a que, digamos, si yo los dejo con anticoagulación prolongada, existe más riesgo de sangrado, y el sangrado variceal per se está asociado con mortalidad en estos pacientes entre el 15 al 20%. Entonces, yo creo que uno debe determinar, digamos, la funcionalidad del paciente, el tipo de Child-Pugh B o C, si el paciente va a ser llevado a trasplante, si el paciente, por ejemplo, ha tenido otras trombosis asociadas diferentes, por ejemplo, la trombosis portal. Entonces, uno se tiene que, digamos, de llenar de motivos para determinar si, por ejemplo, yo anticoagulo a ese paciente. Pero, por ejemplo, yo tengo un paciente con un Child-Pugh C, un paciente que yo ya veo que digamos, tiene un deterioro clínico con una dependencia funcional. Pues, por ejemplo, digamos, en este escenario,
si bien tiene, digamos, cambios postrombóticos de la porta, uno ya sopesa el riesgo-beneficio y dice, pues no anticoagulemos. O, por ejemplo, un paciente que ha tenido múltiples sangrados variceales y a pesar, digamos, del tratamiento, vuelve y presenta otro sangrado variceal y yo le documento una trombosis por, digamos, unos cambios postrombóticos de la porta o una transformación cavernomatosa, este paciente también está, digamos, tiene un altísimo riesgo de sangrado. Entonces uno dice, mejor no. Pero, por ejemplo, si es un paciente con un Child-Pugh A o, por ejemplo, un Child-Pugh B, es un paciente estable, es un paciente, digamos, que puede tener un control estricto de los factores de riesgo, se hacen las endoscopias y el paciente no tiene varices esofágicas, no ha tenido sangrado gastrointestinal, etcétera, etcétera. Yo creo que este paciente se podría de beneficiar principalmente de la anticoagulación. Obviamente, los pacientes que van a ser llevados a trasplante, esos pacientes, digamos, de entrada deberían estar anticoagulados por, digamos, como se mostró previamente, casi hasta el 20% de los pacientes que se les hace seguimiento a 5 años cuando están en lista de trasplante pueden tener trombosis portal y esto dificulta, inclusive puede ser un factor de mal pronóstico para a la hora del trasplante. Entonces, estos pacientes sí se beneficiarían por de anticoagulación. Aleja, adelante. Aleja. Hola, buenos días. Muchas gracias, José, por la excelente presentación. Bueno, yo tengo algo que decir sobre los pacientes cirróticos que tienen Child-Pugh C, porque me parece un reto gigante en ellos el uso, pues, como tal de la warfarina. O sea, en teoría, si yo tomara la decisión de dejársela y tuviera, pues, de base un INR relativo, pues yo podría tomar esa decisión y dejarle la warfarina, pero lo que más reto me parece, y no sé si leíste algo al respecto, es o sea, cómo hacerle el seguimiento a esos pacientes a los que yo les dejo una warfarina con un Child-Pugh C, porque obviamente si hay un avance en su patología, en su cirrosis, la coagulopatía pues está muy presente y es como muy difícil saber en esa balanza si ese INR o pues es real, o sea, si está realmente en metas cuando yo le hago un seguimiento o si es por coagulopatía, porque entonces ahí viene como esa balanza de saber a qué pacientes dejárselo a largo plazo. No sé si leíste algo sobre ese seguimiento en esos pacientes específicamente que es tan difícil. Claro, Alo. Entonces, gracias, Alo. Entonces, en estos pacientes donde de entrada tienen digamos, tiempos de coagulación prolongados o INR prolongado, pues no se recomendaría la warfarina porque obviamente no tendríamos como objetivar el control de la misma, sino que ya en este escenario nos tocaría partir que, digamos, una de las pocas estrategias que tenemos, yo diría que la única en este momento es la heparina de bajo peso molecular para esos pacientes. Pero, digamos, cuando uno lee, no sé, pues paciente que tiene tiempos prolongados y se va a utilizar warfarina, no hay, digamos, estrategias para uno determinar, vea, este paciente está sobre anticoagulado o este paciente está, digamos, no tiene niveles óptimos del INR, cuando de base tiene tiempos prolongados, es muy difícil, o sea, en realidad no se podría hacer. Sí, no, o sea, yo te digo, obviamente un paciente que tiene tiempos prolongados de base no le voy a poner warfarina y su indicación es la heparina de bajo peso molecular. El problema es aquellos pacientes que tienen un Child-Pugh C y que, digamos, yo tomé la decisión de dejarle warfarina porque sí tiene los tiempos pues como normales en el momento en el que tomo la decisión de dejárselo, ¿cierto? El problema es en el tiempo, o sea, ese paciente ya tomé la decisión porque sí tenía la indicación, pero en el tiempo, el saber pues cómo objetivar esa meta de INR me parece muy compleja. Entonces, no sé si de pronto entre los pacientes que ya tienen warfarina, al hacerle controles, si leíste de pronto algo de eso, o eso también es una brecha, pues una oscuridad en este tema. Vale, yo creo que, digamos, en ese grupo de pacientes donde, digamos, uno dice, bueno, tiene unos tiempos normales y es un Child-Pugh C, yo creo que, digamos, por el pronóstico de estos pacientes, por todo lo que estos pacientes, digamos, la probabilidad de que estos pacientes presenten una descompensación de los tiempos de coagulación, hablando principalmente de este escenario, yo creería, digamos, como más pertinente dejarlo con heparina de bajo peso molecular. Hay estudios que dicen, vea, que usted lo puede dar con warfarina, inclusive, por ejemplo, la última guía del 2024 dice, déjelo con warfarina, pero, digamos, va a llegar un momento que, digamos, por la historia natural de la enfermedad, que va a presentar
digamos, un retroceso, digamos, o un deterioro de su función hepática y pues, digamos, los tiempos se van a prolongar. Entonces, es un escenario muy complejo, claro, y pues, digamos, yo no leí nada como si medir algo específico, alguna terapia específica o algún paraclínico específico para, digamos, primero para documentar a estos pacientes el riesgo que tengan de alterar las pruebas hepáticas a lo largo del tiempo, ¿no? Y pues digamos en este escenario yo pensaría que la heparina de bajo peso molecular ya sí tomaría digamos como su cabida y un papel mucho más fuerte, pero no leí nada, pues no encontré nada sobre eso. De acuerdo, José, muchísimas gracias. Carlos Esteban, adelante, ya la última intervención porque tenemos que cerrar. No, tomando como el caso de Aleja, pues yo ya lo había discutido con los profes de patología. ¿Cuál es la conducta que ellos toman en este tipo de pacientes? Y lo primero, el paciente con Child-Pugh-C es un paciente que está muy enfermo. Y lo primero que se debe definir es su pronóstico. Y definiendo ese pronóstico, definimos si vamos a anticoagular o no al paciente. Lo que dice Aleja es muy cierto. Obviamente es un paciente que ya tiene una cirrosis muy avanzada y que el rebalanceo entonces no sabemos qué tanto va a ser pues entonces la alteración del INR. La conducta entonces en estos casos, y los profes de pato lo hacen así, es si sí se va a anticoagular, lo que se va a hacer es con heparinas de bajo peso molecular, porque con el tiempo no sabemos cómo se va a comportar. Entonces ese INR, y lo que sí se va a hacer entonces es heparinas de bajo peso molecular en esos casos puntuales de los pacientes que tienen Child-Pugh-C.